El doctor Jorge Duarte terminó el doctorado en Derecho Constitucional, pero también ha sido funcionario internacional, diplomático venezolano. La Unión Europea, que es un tema de actualidad porque hay tanta participación, ahora están separándose de la política de Trump en los Estados Unidos por el tema de Irán, están trabajando por la unificación de las Coreas y además muy cercanos a América Latina. ¿Por qué tanta importancia de la Unión Europea? Bien, muchas gracias por la invitación, Julio. La Unión Europea necesitaríamos muchísimas horas, muchas horas para hablar de la Unión Europea. La Unión Europea, como tú muy bien lo sabes, es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Sabemos muy bien, tratando de ser conciso, que no es fácil. La Unión Europea concretamente arranca en el año 1950 con el Tratado de la Seca y el Carbón. Indudablemente que tuvo personajes que contribuyeron en forma trascendental para la formación de la Unión Europea. Baste decir que el propio Churchill, antes de 1950, dijo que era necesario constituir los Estados Unidos de Europa. En un discurso en la Universidad de Zúrich, ¿sí? Sí, dijo, es necesario construir los Estados Unidos de Europa, no conformarnos con los Estados Unidos de América. Que es un poco la visión de unificar criterios de varios países hacia una unidad. Así fue. Y tuvo dos grandes líderes, uno de Luxemburgo y de Francia, Robert Schuman y Jean Monnet. Fueron dos grandes líderes en la creación y el diseño de la Unión Europea. Ahora bien, como no tenemos tanto tiempo, por supuesto, la Unión Europea, desde el año 1950 hasta el 2009, cuando entra en vigencia el Tratado de Lisboa, que es mediante el cual se constituye definitivamente la Unión Europea pasa por 10 tratados. El Tratado de Niza, el Tratado de Roma, etc. Uno de los tratados más importantes donde se conformó la Comunidad Europea, que todavía hay gente... Comunidad Económica Europea. Comunidad Económica Europea, que todavía hay gente que llama la Comunidad Económica Europea cuando realmente se llama la Unión Europea. Como sabemos, hubo la posibilidad y la oportunidad de constituir la Unión Europea no mediante un tratado, sino de una constitución, que bien se podría llamar que era una constitución para gran parte de Europa, habida consideración que la Unión Europea la constituyen 28 países. Hoy, con la cuestión del Brexit, que es otro tema, pero que yo soy de los que pienso que tarde o temprano allí va a haber un giro y el Brexit no se va a materializar. ¿Pudieran de nuevo arrepentidos los ingleses volver a la Unión Europea? Les ha hecho mucho beneficio. Yo pienso que tarde o temprano el Reino Unido vuelve a integrarse a la Unión Europea. Por ahora son 27 de pleno derecho. De pleno derecho, no 28 porque ellos no se han retirado. 2 años. Son 28 sí con la... Y a otros países, digamos, a la expectativa de ver si ingresan a la Unión Europea, como Islandia, y hay otro país. Croacia. Sí, Croacia. Croacia ingresó. Sí. Croacia ingresó. La República Croata. Pero están tratando. No, la República Checa. Checa. Sí. Bien, como sabemos muy bien, pues bueno, Austria, Luxemburgo, Italia, Francia, el Reino Unido, Grecia, Polonia, Estonia, Lituania. Sí, 28 países. 28 países. Que además con el comunismo, con la caída del muro de Berlín, todos esos países independientes se vinieron para la Unión Europea. Por supuesto. ¿En qué se basa? Pues se basa en muchos principios, entre otras cosas, en la libertad de circulación de personas, en la libertad de circulación de mercancías, en la libertad de circulación de trabajo y en la libertad de circulación de capital. O sea, un espacio geoeconómico y geopolítico. Geoeconómico y geopolítico. Y como ellos siempre han dicho, la unidad en la diversidad. Claro, interesante. De verdad que es un fenómeno histórico sin precedentes. Ojalá del hemisferio de acá, nosotros en un tiempo no lejano, porque no lo veo muy cercano, siguiéramos el ejemplo de la Unión Europea. Porque hay intentos en América Latina de la integración, ¿no? Bueno, sí, los intentos de integración fueron desde Miranda con su Colombia y el propio Bolívar. Indudablemente que, habida consideración de circunstancias que no vienen al caso, dolorosamente podemos ver más lejos que cerca la integración, sobre todo, de Latinoamérica. Ahora bien,
La Unión Europea se constituye con más de 4.200.000 kilómetros cuadrados y más de 500 millones de habitantes. Definitivamente. Con un pasaporte común, ¿no? Con un pasaporte común. Ciudadanía. Con una moneda común, salvo Inglaterra, que siempre conservó su moneda, la ciudadanía común, y con una serie o un conjunto de instituciones tales como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco Europeo, la representante de una suerte de canciller de la Unión Europea, y con un tratado complementario, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es un tratado mucho más extenso que el Acuerdo de Lisboa, donde se constituyó la Unión Europea. Lamentablemente, como decíamos, no hubo una constitución, porque allí hubo un proyecto de constitución cuya comisión la integraron los más calificados juristas europeos. Eso lo presidió Valéry Giscard d'Estaing, que había sido presidente de Francia. Lamentablemente se redactó una de las constituciones, yo diría, más perfectas que se conocen en el mundo. No fue aprobada por el voto salvado de Francia y de Holanda, lamentablemente. Por cierto, vamos a ir a un corte, doctor Duarte, y vamos a tener una entrevista que iniciamos sobre este tema a quien más se representa acá en la Unión Europea como su embajadora. Dentro de pocos minutos ya regresamos.